Mi nombre es Rubén Dillon, soy Partner Technical Specialist de IBM para Argentina, Uruguay y Paraguay. En este caso, este video lo vamos a estar relacionando con la integración con otro producto de IBM que se llama Turbonomics. Este es uno de los videos que forman parte de las actividades post Instana Workshop. Esta es la agenda que nos va a acompañar durante el presente video. O sea, la idea es siempre viendo desde el punto de vista de Instana cómo nos integramos con otras tecnologías. En este caso, Turbonomics. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Turbonomics y para qué existe esta herramienta y cuál es la idea que hay detrás de la herramienta, pero básicamente va a ser algo muy rápido y muy sencillo para que entiendan un poco la idea del producto. Luego va a haber otros videos donde nos dediquemos a Turbonomics, pero siempre esta serie de videos es, ok, hicimos el workshop de Instana, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde Instana? Esa es la idea principal de este y todos los videos que están alrededor de ese logo que he definido, que es actividades post-workshop de Instana. Una vez que tenemos una noción de para qué sirve Turbonomics y dónde encaja dentro del portfolio de IBM, lo que vamos a hacer es, primer paso es cómo integramos Turbonomics con Instana desde los dos puntos de vista, Turbonomics hacia Instana, Instana hacia Turbonomics. Luego de eso vamos a básicamente esas configuraciones, o sea, activar lo que es el sensor de Instana y activar el target desde el punto de vista de Turbonomics. No importa, lo van a ver en los próximos minutos. Y básicamente, ¿para qué estamos haciendo eso? Para que Turbonomics, con su conocimiento, en base a la información que Instana le está entregando, nos pase recomendaciones. Y lo que vamos a hacer es ejecutar algunas de esas recomendaciones para ver la simpleza de realizarlas. El último punto tiene que ver, bueno, nos metemos un poquito más dentro de Turbo. Quiero ver un poco más de información cuando tenemos un clúster de Kubernetes. Entonces lo que voy a estar haciendo es en Turbonomics es agregarlo como un target a un clúster de Kubernetes. El clúster de Kubernetes que estuvimos jugando en los otros videos donde estábamos trabajando con qué podemos hacer con Instana con un clúster de Kubernetes, bueno, en este caso agarramos el clúster de Kubernetes, lo integramos a Turbonomics y Turbonomics nos va a dar un poco más de información de qué es lo que se puede hacer con ese clúster de Kubernetes. Bien, como primera parte, ¿qué es Turbonomics? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el problema que trata de resolver? Básicamente, lo que normalmente utilizo como ejemplo es, ok, hay como un grado de madurez. Instana vendría a ser como la piedra fundamental junto a otra herramienta como si fuera SEP, que básicamente es SEP1, que es, bueno, yo tengo observabilidad, empiezo a entender qué es lo que está pasando con mi plataforma, si tengo un problema, tengo la inteligencia artificial para ayudar a resolver, puedo automatizar algunas acciones que hayan sucedido y que yo ya encontré la forma de resolverlo y tengo un playbook o tengo una acción que normalmente ejecuto, bueno, lo puedo automatizar y hasta ahí estamos. Entonces el problema ahora que tenemos es, bueno, ok, ¿cómo puedo asegurar que mis aplicaciones tengan la performance en el momento que la necesitan? ¿Cómo puedo optimizar mi entorno, ya sea el on-premise o ya sea la nube? O sea, el on-premise, a ver, mi historia pasada, trabajé en HP, trabajé en Microsoft, trabajé en Compaq, trabajé en VMware, y cada vez que hacía un sizing de arquitectura, generalmente el sizing de arquitectura daba algo, y normalmente los clientes por diversos motivos siempre pedían una holgura, siempre pedían un colchón, como le decimos en el sur, que es básicamente, bueno, vos necesitas esta configuración, bueno, no digo duplicarla, pero básicamente muchas veces era un 50% más de lo que normalmente se necesitaba. ¿Por qué? Por la excusa que ustedes quieran. Compramos cada 4 años, somos una organización que obviamente tenemos que amortizar lo que compramos y a lo mejor es 4 o 6 años. Entonces, para estar más tranquilos con que la compra me vaya a soportar todo el tiempo que tengo que pasar antes de comprar nuevamente, generalmente se hacía esa, ese sobredimensionamiento. Está todo muy bonito, o sea,
yo básicamente si tengo mi fierrerío está todo muy bonito, pero y tengo esa holgura, tengo capacidad ociosa, cuestión de que seguir agregando aplicaciones, o tengo mayor tráfico, con lo cual el negocio va mucho mejor, con lo cual buenísimo, pero cuando llega el momento de que yo quiero subir a la nube o quiero llevar mis aplicaciones a la nube, resulta que esa holgura básicamente termina siendo más costoso, ¿no? O sea, lo que yo pago a fin de mes no es lo mismo pagar por una máquina virtual que tiene 2 procesadores y 8 GB de RAM frente a una máquina que tengo 16 procesadores virtuales y 256 GB de RAM. El costo por mes de esas máquinas virtuales son totalmente distintos. Entonces, básicamente, ¿cómo optimizo todo esto? ¿Cómo puedo prevenir cuello de botella? ¿Cómo puedo manejar la elasticidad? Es decir, si yo hoy por hoy tengo un Black Friday, sé que el viernes voy a tener que necesitar mucho más recursos en, no sé, en mi aplicación que los usuarios van a consumir, y quizás la aplicación de recursos humanos no es tan demandante en este momento. Entonces, cuando empiezo a tener ese tipo de problemas es donde un Turbonomics hace sentido. Básicamente Turbonomics lo que hace es cubrir como 3 puntos importantes. Como primero trato de entender cuál es mi requerimiento de performance. Es decir, ¿cómo lo hago eso? Y obteniendo información de distintas fuentes. Instana puede ser una de las fuentes, un clúster de Kubernetes puede ser otra fuente, un vCenter puede ser otra fuente, etcétera, etcétera. Hay un montón de fuentes que no vamos a discutir, pero básicamente la idea es de dónde obtengo esa información, y Turbonomic empieza a analizar y empieza a identificar esos, esos sobredimensionamientos o esas partes que están de más, ¿sí? Básicamente, a ver, aquellos que tienen nube pública, si utilizan Azure, Amazon o lo que sea, cuando crean una instancia de una máquina virtual, probaron algo, buenísima, esa instancia la matan, pero por ejemplo la dirección IP pública, el volumen del disco que fue creado, la placa de red, etcétera, hay determinados componentes que quedan huérfanos y quedan ahí y me van a seguir cobrando. Entonces, básicamente ese es el desperdicio que se identifica y que básicamente habría que eliminar para que no seguir pagando. O sea, básicamente un Turbonomic me va a ayudar a lograr ahorros, pero en realidad no es que vamos a pagar menos. La idea de básicamente que tiene Turbonomics es, si yo voy a pagar $10, quiero que los $10 tengan sentido y no que esté pagando 7 que tienen sentido y 3 porque hay cosas que no tengo control y quedaron huérfanos y no estoy enterado. Y básicamente automatizar optimización. Una vez que un Turbonomic me dé una recomendación y lo hago una vez, lo hago 2 veces, lo hago 3 veces, la cuarta vez quizás yo quisiera que bajo las mismas condiciones yo no tome la decisión, sino que Turbonomic lo haga solo. Por ejemplo, cosa que vamos a ver en el video más adelante. Cuando conecto mi clúster de Kubernetes, una de las cosas que Turbonomic va a mirar es cómo están configurados los contenedores, cómo están configurados los pods. Y generalmente cuando uno configura un pod, la mejor práctica dice de que yo tengo que solicitar un requerimiento de memoria y procesamiento, por ejemplo, para asegurar que mi contenedor funcione, mi pod funcione. Entonces lo que hace Turbonomic es controlar bajo la historia de consumo de ese contenedor, de ese pod, en el tiempo cuáles fueron sus picos, cuáles son su historia, su utilización normal, y si hay mucha diferencia o si hay algo que no le gusta, lo que me va a decir es, mira, acá vos solicitaste que este contenedor, este pod, tenga 256 megas de RAM reservada y con el tiempo vos estás utilizando, no sé, 16. Entonces, la recomendación va a ser o tengo que subir o tengo que bajar. Lo mismo con procesamiento. Ah, mira, vos tenés configurado 8 procesadores virtuales y la máquina virtual no está utilizando más de 4 procesadores virtuales. Entonces, si eso es solo on-premise, es una optimización y una mejora de lo que estoy consumiendo, con lo cual me puede llevar a que estoy pagando un host de VMware más, cuando todos sabemos los costos que tienen esas infraestructuras. Y si es en la nube, o sea, básicamente estoy pagando por una máquina mucho más grande cuando no la necesito.
Bien, llevemos Turbonomics al contexto donde estamos en este video, que es básicamente, a mí lo que me importa es Instana. Instana, ¿cómo lo puedo relacionar con otras soluciones? Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Básicamente Instana lo que va a hacer es enviar la topología y la métrica de lo que conoce. Turbonomic toma esas informaciones y hace recomendaciones en base a los datos que Instana ha entregado. Instana puede visualizar y puede mostrar esas sugerencias de Turbonomics, y las acciones pueden ser tomadas desde Instana o inclusive pueden ser tomadas desde Turbonomic, de donde uno quisiera hacerlo. Obviamente vemos los resultados de esas acciones ejecutadas y a partir de ahí volvemos a continuar con este circuito donde Instana sigue informando, Turbonomics sigue encontrando recomendaciones a medida que obviamente lo que siempre sucede, nuevas aplicaciones, nuevas cargas a aplicaciones existentes, etcétera, etcétera. El primer paso que vamos a dar en este video es cómo integramos Instana con Turbonomics. Lo vamos a ver desde los dos lados, porque básicamente primero hay que configurar a Turbonomics, hay que configurarle un target, que es básicamente Instana, para que recolecte información de nuestra infraestructura. Y del otro lado, lo que vamos a tener que decirle a Instana es que existe Turbonomics y cómo nos vamos a conectar con Turbonomics para tener esa información. Es decir, hay dos configuraciones. Desde el lado de Turbonomics por un lado y desde el lado de Instana para el otro lado. Bien, el primer paso que vamos a dar es, bueno, integrar dentro de Turbonomics la configuración de Instana y luego en Instana agregar el sensor para que relacione Instana con Turbonomics. Básicamente, desde el punto de vista de Turbonomics es ir y agregar un target. Desde el punto de vista de Instana es configurar en el archivo de configuración de Instana que tenemos un nuevo sensor disponible. Obviamente si es un clúster de Kubernetes hay toda una serie de configuraciones, como por ejemplo el kubeturbo, etcétera. Pero bueno, en este caso puntual, desde el punto de vista de Instana, es agregar el sensor. ¿Cómo lo haríamos desde el punto de vista de Turbonomics? Bueno, Turbonomics básicamente tendríamos que ir a la parte de Settings, dentro de Settings, Targets, y dentro de Targets un nuevo target y seleccionar Application y Database entre todas las opciones y escoger el de Instana. Ahí vamos a tener que poner la dirección donde nos encontramos arriba en hostname, la dirección de donde está Instana. El API token es configurar un API token de Instana. Y a partir de ahí, bueno, si estamos usando un proxy o no, cómo llegaríamos a esa infraestructura. Bien, desde el punto de vista de Instana, hay que configurar el sensor y en el sensor hay que habilitarlo y decirle dónde me voy a conectar, con qué usuario. El usuario está definido dentro de Turbo. Jueguen con los roles que tienen que tener. Básicamente yo, para hacerlo más sencillo, usé el administrador del sitio. Y en el equipo donde han hecho esa configuración del archivo de configuración, lo que van a encontrar es qué pasó con el sensor. ¿Sí? Que tiene el token, que ha podido validar el token, y a partir de ahí empieza la comunicación entre Turbonomic e Instana. Entonces, lo que va a suceder es que, por ejemplo, determinadas configuraciones y optimizaciones las vamos a ver dentro de optimización, dependiendo de las aplicaciones y dependiendo de lo que tengamos. En el caso puntual del workshop, recuerden que tenemos la aplicación RoboShop. Si quieren agregar otras aplicaciones, bueno, van a poder agregar más cosas, pero lo que va a encontrar es funcionalidades como esta. En este caso, bueno, que hay una recomendación con respecto a los procesadores virtuales de
de esa aplicación de RoboShop. Obviamente todo esto se va a ir populando y va teniendo más información a medida que va corriendo las horas. Turbonomic va reconociendo y va haciendo recomendaciones. Lo ideal es que obviamente en Turbonomics agreguen otros targets, como puede ser, no sé, un vCenter, como puede ser un clúster de Kubernetes, como por ejemplo el clúster de Kubernetes lo vamos a ver próximamente. En este caso, en mi Instana, yo aparte de RoboShop desplegué Quote of the Day, que es otra de las aplicaciones que están en mi GitHub. Pero bueno, básicamente la idea es qué cosas veríamos desde Instana que Turbonomic me está recomendando. De nuevo, las recomendaciones que tenemos de Turbonomic van a ser bastante básicas porque nuestra infraestructura es bastante básica, ¿sí? O sea, son dos maquinitas virtuales en este ejemplo que yo tengo, que es una máquina que tiene RoboShop y otra máquina que tiene Quote of the Day. Cuando empecemos a ponerle clúster, si ustedes tienen un vCenter y tienen un clúster de VMware, si tienen una suscripción de nubes públicas, los pueden ir agregando como targets y obviamente Turbonomic va a poder realizar muchas más recomendaciones y cosas más divertidas. Si tienen básicamente lo que tenemos en el workshop de Instana, las recomendaciones van a estar muy atadas a lo que tenemos, que es básicamente maquinitas virtuales, y las recomendaciones van a estar limitadas a básicamente lo que estamos viendo, no mucho más que esto. Sí, esto es lo que veríamos desde Turbonomics, dentro del supply chain, las acciones que fue encontrando dentro de lo que yo tengo como plataforma. Sí, de nuevo, es muy limitado porque básicamente lo que tenemos es un K3S con una aplicación y RoboShop y Quote of the Day, no mucho más que eso. Bien, la idea de unir Instana con Turbonomics es que Turbonomics no pueda ofrecer recomendaciones con respecto a optimizar lo que estamos utilizando. Entonces básicamente esa integración me lleva a conocer qué cosas puedo cambiar y qué cosas puedo hacer para mejorar mi actual configuración y mi actual desempeño con los servicios. Y la idea básicamente es, ok, si tengo recomendaciones y estoy de acuerdo con las recomendaciones, ejecutarlas. Lo que vamos a mostrar en esta parte del video es, bueno, cómo desde Turbo puedo ejecutar esas recomendaciones y acomodar mis servicios y mi infraestructura de acuerdo a mejores prácticas que tiene Turbonomics. Sí, en Instana no podemos parar. En el contexto de una aplicación, bueno, en este caso tenemos un clúster de Kubernetes. Ese clúster de Kubernetes es el que tiene las aplicaciones. Yo veo ciertas recomendaciones con respecto a los contenedores. Por ejemplo, de acuerdo a la carga que estamos teniendo, hay recomendaciones de modificar las configuraciones de procesadores virtual, modificar las configuraciones de la memoria. Ahí nos da la información de cómo llegó a esa conclusión, qué es lo que estamos modificando, cómo cambia la realidad, porque básicamente si tenemos contenedores, si tenemos pods que están sobredimensionados, como normalmente sucede, que alocamos mayor recursos de lo que estamos haciendo, obviamente eso Turbonomic lo va a reconocer y va a hacer recomendaciones de disminuir o subir dependiendo lo que vaya encontrando. Si queremos ejecutar una acción, básicamente es presionar el botón de ejecutar acción, me va a decir que la queremos ejecutar, sí, obviamente, y va a ejecutar esa recomendación, que por ejemplo en este caso tiene que ver con procesadores virtuales. Fíjense que básicamente es eso, o sea, desde Turbonomic podemos realizar ese tipo de acciones que son las recomendaciones que fueron encontradas de acuerdo a mi plataforma. Lo que vamos a ver en algún momento es, por ejemplo en este caso, que se fue creado un nuevo pod. Ahí estamos teniendo error con un agente. Bueno, o sea, básicamente lo que está haciendo es
cambiando la configuración, con lo cual normalmente es levantar un nuevo pod, que es básicamente el último, con la configuración nueva, y el anterior en algún momento lo va a terminar apagando, lo va a terminar haciendo desaparecer. ¿Sí? Básicamente en un clúster de Kubernetes las recomendaciones funcionan de esa manera. Si fuera una máquina virtual funcionará de otra manera, dependiendo de la arquitectura, dependiendo del sistema operativo, etcétera, etcétera. Sí, fíjense, antes la cantidad de memoria que estaba utilizando, ahora la cantidad de memoria que tiene. ¿Sí? ¿Por qué es útil esto? Básicamente porque un clúster de Kubernetes se vale de la cantidad de requerimientos que tiene que asegurar para que las aplicaciones funcionen. Si yo tengo un requerimiento muy alto y mi uso real es muy bajo, Turbonomic va a recomendar hacer una modificación, porque de esa manera mi clúster va a tener los recursos necesarios y a partir de ahí voy a poder instalar más aplicaciones, por decir algo. Es una de las cosas que normalmente en un mundo de Kubernetes hay que tener cuidado. Eh, Obviamente es ideal sobredimensionar mis recursos, pero llega un momento en que mi infraestructura no va a tener recursos disponibles. Entonces un Turbonomic, dentro de las cosas que me ofrece, es básicamente detectar esos problemas. Fíjense acá en este momento mató tres contenedores, o sea, tres pods, reajusta esa configuración, bueno, y así sucesivamente. Fíjense que yo acá estoy contra un clúster de Kubernetes en una máquina virtual y demás. Esto mismo podría ser un clúster AKS, un EKS, un GKE, y yo no estoy entrando al portal, yo no estoy entrando a las herramientas de mi clúster de Kubernetes. Yo lo estoy manejando desde acá totalmente agnóstico y está ejecutando las acciones que obviamente yo en este caso las he tenido definidas como que no las quiero ejecutar automáticamente y que yo tomo la decisión de ejecutar esos cambios. Básicamente eso es como se integra la idea de que la información que tiene Instana con lo que Turbonomic conoce. Entonces a partir de ahí, de la información que Instana le está entregando a Turbonomic, Turbonomic recomienda acciones. Podríamos hacer reportes. Ahora vamos a probar si me acuerdo el usuario y password. Pero bueno, hay distintos tipos de reportes, hay distintos tipos de informaciones que uno puede obtener en Turbonomics. La idea es no hacer una charla en este caso de Turbonomics. Ya voy a desarrollar algún que otro video de Turbonomics para que sepan un poco qué funcionalidades y qué cosas pueden hacer alrededor de Turbonomics. Pero si no, la idea de esto es, estamos más pensando en Instana, cómo agregar funcionalidades, cómo agregar otros servicios, otras integraciones. Sí, ni recuerdo cuál es la pauta. Sí, hay recomendaciones. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cuáles son las que ejecuté? Si ejecuté, no las ejecuté. En este caso, bueno, en todos lados ejecuté acciones. Si esto estuviera en la nube, esto estaría impactado con ahorros o inversiones que tengo que hacer, que tengo que cambiar. Y fíjense que ahora cambió el estado de todos mis señales dentro del supply chain. Ahora están todos verdes porque ejecuté las acciones recomendadas por Turbonomic. Ahora vamos a hacer lo mismo pero desde la interfaz de Instana. Es decir, vamos a ver una perspectiva. Dentro de la perspectiva vemos lo tradicional. Vamos a la parte de optimizaciones. Vemos todas las optimizaciones que Turbonomics ha recomendado bajo este contexto. Presionamos el botón de ejecutar. Nos va a mostrar, bueno, cuáles son las recomendaciones que estamos haciendo. Obviamente tenemos una arriba un poquito más amigable que es lo que queremos hacer. ¿Sí? Cambios en los recursos.
Y si le damos al botón de Run Action, si yo tengo los permisos apropiados, lo que va a hacer Instana es conectarse contra la plataforma para poder ejecutar las acciones que se han definido bajo esta recomendación. Bien, acá lo que vamos a hacer es jugar un poquito más, pero ya más del lado de Turbonomics, para que tengamos un poquito más de información y cosas más reales cuando partimos del workshop de Instana. La idea es que, bueno, ok, si tengo un clúster de Kubernetes y empecé a trabajar con el clúster de Kubernetes dentro de Instana, bueno, en Turbonomics tengo que acceder a ese clúster de Kubernetes utilizando algo que se llama KubeTarget, que es la forma es el KubeTurbo básicamente, que es una serie de componentes para que Turbonomic pueda acceder directamente al clúster de Kubernetes, lo vea como un clúster de Kubernetes y empiece a tratarlo como un clúster de Kubernetes. Para hacer eso, básicamente lo que voy a hacer es, dentro de Turbonomic, decirle que tengo un clúster de Kubernetes, un nuevo target. Ese nuevo target, obviamente le voy a poner un nombre que quiero llamar a ese clúster de Kubernetes. Acá lo que voy a hacer es definir que mi clúster de Kubernetes, bueno, es un clúster de Kubernetes dedicado a una aplicación que es la aplicación RoboShop instalada en un clúster de Kubernetes. Me va a decir cómo quiero manejar ese, si lo quiero optimizar o quiero solo de lectura. Le digo que lo quiero optimizar, si tengo proxy, etcétera, etcétera. Y lo que me va a dar es un script que tengo que ejecutar en una máquina que tengo un kubectl como para poder conectarme al clúster de Kubernetes y agregar todo esto que necesita Turbonomics para que pueda administrar un clúster de Kubernetes conectándose de forma directa al clúster de Kubernetes. Lo que hice yo fue grabar el archivo, el script, y lo que hice fue copiarlo a mi máquina donde yo tengo la posibilidad de conectarme a mi clúster de Kubernetes. Ahora lo que me está diciendo es cambiarle los tipos de permisos de ejecución y lo que que se está ejecutando ese script. Ese script lo que hizo fue desplegar el KubeTurbo dentro de mi clúster de Kubernetes, y lo que va a hacer básicamente el KubeTurbo es conectarse a mi instancia de Turbonomics, y a partir de ahí va a tener una relación contra Turbonomics, y Turbonomics va a poder obtener información del clúster de Kubernetes e inclusive va a poder realizar ejecución. Por ejemplo, en el caso eventual de que quiero ejecutar una acción, es la manera en donde puedo tomar control desde mi interfaz de Turbonomics. Entonces ahí veo que hay un target nuevo, el target nuevo se está descubriendo, está empezando a encontrar qué hay dentro del clúster de Kubernetes. Sí, mi clúster de Kubernetes tenía todos esos componentes, tiene todas esas aplicaciones, todos esos servicios que conforman una aplicación. En el caso de Turbonomic todavía está descubriendo, ahí lo descubrió. Y en algún momento va a aparecer dentro del supply chain, o sea, el árbol que tenemos sobre la izquierda, bueno, que hay un clúster de Kubernetes adicional y que hay una serie de componentes adicionales.
Todavía sigue mostrando que hay una plataforma sola de clúster de Kubernetes. ¿Sí? Hay que esperar que haga la conexión. Después de unos minutos y con algo de paciencia, van a aparecer el segundo clúster de Kubernetes, que es el Kubernetes Robo K3S que configuramos recién. Si nos paramos ahí, bueno, vemos todo lo que encontró en ese clúster en particular. Lo mismo que si nos paramos y vemos desde el punto de vista de aplicaciones, vamos a ver las aplicaciones que están en ese clúster y vemos el estado y el estatus de cada una de los componentes que conforman esa supply chain. Recomendaciones, acciones, etcétera. En este caso, bueno, tenemos dos clústeres de Kubernetes, cantidad de contenedores entre los dos clústeres de Kubernetes, y lo bueno es que tenemos solo un único dashboard donde vemos todos mis clústeres de Kubernetes, todos los contenedores, cuáles son los contenedores que tienen más actividad, sin importar dónde está ubicado, qué tipo de clúster de Kubernetes, qué sabor de Kubernetes. ¿Sí? Que sería muy distinto al dashboard de Rancher, al dashboard de OpenShift, al dashboard de quien sea, que cada uno ve su mundo. Si yo me quiero ver los clusters AKS, tengo que entrar al portal de Azure y tengo que ver los clusters de AKS que están metidos ahí adentro. Acá no me interesa, acá me importa el clúster de Kubernetes, en qué distribución o qué sabor, los puedo ver en esta visión, en este dashboard único. Bien, la idea de este video era justamente eso, ver cómo unir Instana con Turbonomics. Turbonomics, qué información me puede suministrar desde el punto de vista de Instana, qué cosas puedo mínimamente hacer dentro de Turbonomics. Turbonomics tiene muchas más funcionalidades. La realidad es que no quiero, o sea, esta no era una presentación puntualmente de Turbonomics, sino básicamente es Instana, cómo lo integro a Turbonomics y cómo obtengo valor agregado con esa integración. Si tienen alguna consulta, ahí tienen mi dirección de correo. No tienen más que contactarme y lo estaremos ayudando en lo que sea necesario. Desde ya, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Cuídense.